Hola familia, bienvenidos a Cambios de Conciencia. Feliz Año Nuevo. Feliz Año Nuevo, Sandra. Muy buenas tardes para todos. Gracias por dejarnos estar aquí. Bienvenidos a todos sus hogares. Gracias. Aquí estamos en este nuevo año, vibrando con la energía de el 2. Se repite 3 veces. Creando el código número 6, que numéricamente nos habla de la frecuencia del amor. Así es. Y en su casa de usted. Y en la casa natal astrológica representa la casa de Virgo, que viene hablando de la fertilidad que hay en nuestra fuerza vital, en nuestras ideas, cómo nosotros estamos utilizando esa energía o esa vitalidad en nuestra creatividad. Así es. So, va a ser un año muy interesante debido a que todavía hay muchos conflictos a un nivel social, económico, que nos está forzando a cambiar y poder crear patrones o modelos de conducta que tengamos más armonía con nuestro medio ambiente y poder vibrar mucho mejor con este concepto de lo que es la energía del amor. Y eso requiere que el trabajo comience de adentro para afuera, cómo vamos a ir armonizando ese contraste que a veces tenemos de los conceptos y las definiciones que estamos utilizando en la manera que nosotros percibimos nuestra realidad. Entonces, esto es un año que todavía nos requiere trabajo, mucho trabajo. Bastante, a un nivel personal. Así es. Y bueno, la razón de por qué estamos aquí compartiendo todas estas ideas y toda esta sabiduría es de podernos ayudar unos a los otros. Sí. Gracias, Sandra, porque siempre nos dice el recordar. Exactamente, pues el día de hoy, Sandra, ¿qué vamos a hablar del día de hoy? ¿Cuál es el tema de hoy? ¿Cuál es el chisme de hoy? Ojalá fuera el chisme. No. Bueno, es algo mejor. Un chisme jugoso. Exacto. So, el día de hoy, Sandra, vamos a platicar sobre las herencias ancestrales de una generación a la otra. Cómo podemos llegar a armonizar a nuestros familiares que tienen una forma de pensar muy diferente a esta nueva era, este nuevo despertar con estos nuevos conocimientos y la nueva generación, Sandra, más que nada. Sí, porque en realidad estos muchachos que están naciendo ahora, especialmente, yo diría que la demarcación ocurrió genéticamente en que estos cuerpos de estas nuevas generaciones están mucho más avanzados. Ocurrió en el 80. Wow. Genéticamente, es de ahí que vienen estos términos de estos niños que se le consideran niños diamantes o los índigos, okay. No. Hay un término espiritual, bueno, los del nuevo milenio sí es un término que se utiliza para hablar acerca de estas nuevas generaciones que piensan muy diferente a las antiguas, pero espiritualmente hay un término que se utiliza en inglés que le dicen niños índigos, que son niños que vienen con cierta evolución psicológica, clarividente. Que no tiene, ¿sabe qué me he dado cuenta? Que esta nueva generación no tiene tanto miedo. No tiene miedo, anterior. ¿No? Así exacto. Es como decir una nueva tecnología. Cuando estas compañías que sacan nueva tecnología con cosas más avanzadas, pues los cuerpos también genéticamente desde el año 80 empezaron a venir muchos más avanzados genéticamente en que pueden adaptarse a estas nuevas frecuencias sin ningún problema. Es de ahí que tú ves a estos niños chiquitos delante de una computadora y ellos saben esto. Ayúdame, un niño de 7 años ayudando a un adulto de 50. Es como que es algo ya natural. Y sin embargo, las generaciones anteriores, especialmente de las personas que provienen de los años todavía de los 30, 40, 50, ¿no? 60, yo diría que hasta los 70, exacto. Sí. Es natural, nos cuesta un poquito más de trabajo acostumbrarnos y adaptarnos a esta nueva mentalidad tecnológica, a esta revolución tecnológica. Y bueno, ese es parte del conflicto, ¿no? También que hay en los conceptos, los valores y principios. Sí, especialmente de nuestros familiares. Sí, yo he sentido personalmente, esto es un criterio mío, que
entre la generación futura de estos niños índigos, porque de por sí lo que está hablando es de una frecuencia que es mucho más avanzada espiritualmente. A las generaciones antiguas ha habido una generación intermediaria que ha sido la que ha podido balancear un poco la mentalidad tradicional a la nueva. Sí. Y vienen siendo normalmente las generaciones de personas que han nacido entre el año 70 y 80. 60 y 70. Porque en los 60 tuvimos el movimiento espiritual de los hippies. Sí. Okay. Que de por sí marcó un periodo de tiempo en que también esa generación estaba pasando por un despertar, de la misma forma que nosotros lo estamos haciendo ahora. Sí. Pero no tuvieron el mismo apoyo o el mismo empuje de la energía universal en aquellos tiempos como nosotros los estamos teniendo ahora. En este tiempo. Sí. Entonces, para todas aquellas personas o vibraciones o espíritus o entidades que estaban aquí en el planeta Tierra deseando mantener la conciencia del ser humano en bajas frecuencias, ¿verdad? En mentalidades de baja frecuencia, se encargaron hacer propaganda acerca de esa evolución de los hippies, como que eran una pila de hippies que no sabían lo que estaban haciendo y estaban haciendo drogas y lo que estaban viviendo era la nueva. Le dieron una imagen muy mala, Sandra, muy negativa para confundir a las demás personas y no hacerle caso o no apoyar ese movimiento. Han tratado de hacer lo mismo ahora, pero no es igual debido a que hay más despertar en cómo no, en esta nueva es que en el código del 2012, el año 2012, entramos a vibraciones y frecuencias galácticas, al igual que universales, que la luz solar traía todas estas partículas fotónicas de luz y nos estaban iluminando y estaban causando que nosotros despertáramos nuestros genes. Entonces, eso no ocurrió en los 60, pero sí ocurrió en el 2012, en el año 2012, que tuvo que ver con este calendario azteca y maya. Entonces, hemos tenido mucha ayuda y seguimos teniendo mucha ayuda en este despertar, gran despertar que estamos teniendo. Y es de ahí el por qué, si tú te alejas un poquito de los medios de comunicación normal, por otros medios tú vas a notar la revolución de cambio que hay, en que hay tantas personas que ya están conectándose con la naturaleza y dejándoles saber que están aquí para vivir de acuerdo a su verdad y a su equilibrio y su bienestar. Sandra. He visto unos documentales que usted ha compartido conmigo y créame que es impresionante cómo poderse llegar a conectar con nuestra madre tierra, la que nos perdona todo, cómo la tratamos. Sí, y hay muchos mayores de las tribus indígenas de diferentes partes del mundo que han hecho ceremonias, especialmente el invierno solsticio del año 2020 y este año 2021, en que se han unido los mayores de esas tribus, también las abuelas. Eso es algo bien bonito. Bien lindo, ¿verdad? Sí. Las abuelas, y se han unido para llegar a un acuerdo y poder compartir mucha de la sabiduría y de las profecías de esas tribus que hablaban acerca de estos tiempos y cómo íbamos a pasar y cruzar por este cambio, en que íbamos a poder recobrar la fuerza espiritual para poder volver a crear una conexión y armonía con la naturaleza. Es algo maravilloso lo que está ocurriendo, y desafortunadamente los medios de comunicación no quieren y no desean que todo el mundo lo vea y que se enfoquen más en lo negativo. Entonces es importante que como inculcando un poco más podemos si tenemos bueno, sí, la idea es de que el miedo, porque es una frecuencia baja que no te permite a ti ver más luz. Entonces es de ahí el por qué todos estamos haciendo un esfuerzo de poder hablar y poder compartir
estas cosas que nos ocurren. Y bueno, en este caso tú quieres hablar acerca de las herencias ancestrales que siempre han estado ahí y siempre nos afectan debido a que mayor parte de los problemas que estamos teniendo en el presente provienen de lo que hemos heredado de nuestros ancestros anteriormente. Así, es simplemente así. Cuando uno ya empieza a tener un despertar, Sandra, puede llegar a comprender y entender por qué tantas familias a veces se dividen, cuántas a veces divisiones hay entre padres e hijos, o entre hermanos. Sí. O sea, en el mundo espiritual, Sandra. Sí. Sí, porque nosotros nos han hecho la idea que el mundo espiritual es perfecto. ¿Okay? Nos han hecho la idea de que la energía de la divinidad está fuera de nosotros, no en nosotros. Y la necesidad de depender de algo fuera de nosotros para poder encontrar la satisfacción y el equilibrio. Así es. Muchas de estas ideologías nos han ido separando y divorciando de nuestras conexiones ancestrales y de nuestro linaje, que viene siendo de por sí parte de quien tú eres, porque tú traes todo tu linaje, tú representas tu linaje en ti, en tu personalidad, lo bueno y lo malo. Tú heredaste todo. Y ahora tú tienes la oportunidad de poder evolucionar por un lado, con tus experiencias, pero desde luego que si tú tienes la ayuda de tus ancestros, mucho mejor, porque es como todo, ¿no? Una persona que tiene mucho más experiencia que tú, te puede ayudar con buenos consejos. Tus ancestros lo pueden hacer. Y desde luego que las dificultades que tú tienes ahora son las mismas que ellos han tenido anteriormente, pero si tú tienes una comunicación directa con tus ancestros, ellos te pueden ayudar de donde están a que tú las resuelvas, las superes y aprendas, a lo mejor en una forma que ellos no lo pudieron hacer debido a que ellos vivieron en otra línea de tiempo, que no tuvieron las oportunidades que estás teniendo tú ahora. Exacto, sí. Y si tú no tienes esa conexión, o tú no has creado esa conexión con tu linaje, es difícil que tú te puedas situar espiritualmente. Es difícil que tú puedas sentir tus raíces y sentir tranquilidad. Es como que eres una pluma o un corcho en el medio del océano que estás a la deriva debido a que tú no te has podido conectar con tus raíces. Entonces, sí. Siempre hay alguien, Sandra, en la familia, siempre va a haber una persona como con más evolución, conciencia, sí, para poder decir, ok, sí, ya quiero romper con estas cadenas, sí, quiero que esto sí, no va a ser el trabajo, sí, en generación. Siempre va a haber una persona, como yo digo, en la silla caliente, sí, que viene con ese potencial y esa actitud de poder solucionar muchas de las herencias ancestrales que no se han podido superar debido a que uno de los aspectos de este gran despertar es poderlo hacer sin tener que mantener los acuerdos que nosotros antes hacíamos de la misma forma, debido a que ahora todos estamos siendo afectados en este gran despertar y todos estamos activando los genes de la memoria ancestral y la memoria universal. Entonces, ese contagio que hay espiritualmente facilita que tú puedas ahora lograr lo que tus ancestros a lo mejor no pudieron hacer en los años 30 o en los años 60. Sí. Y a la misma vez, toda esa luz fotónica de luz que tú has recibido y que está en este medio ambiente iluminándonos, nos está ayudando también a acelerar ese proceso. Sí. Desde luego que antes de poder llegar a la solución, estamos viendo el desarreglo.
estamos viendo las divisiones. Sí. ¿Ok? So, antes ignorábamos el problema, pretendíamos que no existía y estaba debajo de la carpeta, pero estaba. Sí, hacíamos... Y nosotros nos hacíamos los bobos, sí. exacto, y lo ignorábamos. Ahora, para poderlo solucionar, lo tenemos que mirar, pero hemos guardado y escondido tanto debajo de la carpeta que ahora sale todo, y es de ahí el por qué ahora tú estás más consciente de las divisiones que hay de conciencia entre tus seres queridos, debido a que son tu familia espiritualmente, pero no todo el mundo tiene la misma evolución. Es como cuando tú vas a la universidad, hay diferentes niveles de entendimiento, diferentes niveles de adquisición, de sabiduría, y como espíritu tú eres igual. No todo el mundo que está en tu familia es una persona evolucionada, y desde luego parte de este gran despertar es poder solucionar los desacuerdos que hay debido a nuestra falta de conciencia, a nuestra falta de entendimiento, especialmente de quiénes somos. Pero una vez que venga alguien con el interés de espiritualmente crecer y evolucionar, crea un impacto genético en ese lineaje. Esto es muy parecido a un experimento que hicieron en una isla con monos. Hicieron un experimento en que habían 2 islas donde habían monos. Un día un mono se comió una fruta que cayó al mar y el agua salada le dio más sabor a esa fruta y al mono le gustó. Y de ahí empezó a comerse la fruta con el agua salada. Ese impacto, ese cambio que causó ese mono afectó a otros monos que estaban en otra isla. Eso quiere decir que cuando tú observas una partícula o un átomo, aunque tú estés aquí, en este lado de este continente, si hay otra partícula que refleja o que tiene que ver con esta que tú estás observando, el tú observar esta partícula aquí crea un impacto en la partícula de allá. Ahora eso lo aplicas con la conciencia del ser humano. Somos una conciencia colectiva espiritual. Una vez que empieza a ocurrir un cambio espiritualmente en la conciencia de un ser humano, crea un impacto genético en la conciencia de los demás. Y se debe a que nosotros a un nivel espiritual somos un sistema que estamos entrelazados y conectados todos. Impactante, Sandra. Exacto, mientras que estamos aquí en el mundo físico creando esta apariencia de individualidad, espiritualmente todos estamos entrelazados de una forma o de la otra. Entonces, cuando tú creas un cambio y ese cambio es positivo, al igual que negativo, ese cambio va a impactar a todos. Es como el efecto dominó, que tú le das a una pieza y todas las demás se caen. Pues este efecto dominó es el que nosotros estamos teniendo ahora, después del año del Código 2012, cuando toda esa luz fotónica entró a nuestra realidad y nos bañó con luz y empezó a activar la memoria que estaba exacto. Entonces, en esa memoria, como yo he explicado en otros videos, ¿no?, está la de nuestros ancestros. Y ahora estamos viendo la separación y cómo no hemos divorciado de esos ancestros. Y solamente ciertas culturas mantuvieron esas costumbres o ciertas prácticas espirituales que sabían y entendían que es muy importante el tú mantener una conexión directa con tus ancestros, debido a que ellos son tus guías en el mundo espiritual, el mundo que tú no ves. Pues hay que, Sandra, muchas veces le toca a un familiar hacer el trabajo, pero ¿qué pasa, Sandra, cuando el que está consciente, el que está despertando, quiere ayudar a los demás y
Entonces en vez de ayudar, crea un conflicto, porque no es de que uno quiera que ellos piensen o que vean las cosas de la misma manera que uno las ve, pero también los quiere ayudar, los quiere saber si, mostrarles un poco lo que esa persona lo que ellos han aprendido. Exacto. Entonces, a veces se crea el entendimiento, conflicto. Sí, a veces se crea conflicto. Bueno, con la familia. Sí, es que la mejor forma que tú le puedes ayudar a una persona ahora es con hechos y con tu comportamiento. Ser un ejemplo de lo que tú crees que te trae el bien a ti, y cuando tú lo practicas y lo llevas a la práctica y lo haces un hábito, esas personas empiecen a ver en ti cómo es que tú has logrado algo que te trae bienestar y ahora ellos te quieren imitar. Toma tiempo, Sandra. Puede tomar tiempo. Recuerda el tiempo, porque es que esa palabra, el tiempo no existe nada más que aquí. Y el tiempo lo creamos nosotros cuando necesitamos entender algo. ¿Ok? So, vamos moviéndonos a un futuro o hacia un mundo en que el tiempo no va a existir. Nosotros eventualmente vamos a soltar esta idea del tiempo. Por eso cuando la gente dice, bueno, pero es algo que se toma mucho tiempo o poco tiempo, no es importante el tiempo que se tome. Lo que es importante es que tú comprendas a diferentes niveles, de acuerdo a los niveles que tú necesitas entender, el por qué o debes de cambiar tu punto de vista para crear el resultado que tú deseas. La armonía que uno desea. Y que desde luego, si estás teniendo una experiencia, vamos a decir, hay un conflicto entre familia, de padre a hijo o hijo a padre. El tiempo que se demore para poder encontrar la solución no es tan importante. Nosotros tenemos esta idea de que, bueno, se va a demorar mucho tiempo. En el plano físico. Exacto, porque vemos la actitud de la persona. Sí, exacto, sí. Esa persona está tan cerrada que eso se va a tomar a lo mejor toda una vida y a lo mejor nunca cambie. No es tan importante. Lo importante es comprender que en la actualidad el tiempo no existe. Pero las vibraciones de cambio ahora son tan fuertes y están tan latentes que en el momento menos pensado, sin tú tratar de forzar un cambio, le puede llegar a esa persona una realización o una iluminación y cambiar repentinamente. De la noche a la mañana. Sí. En un abrir y cerrar de ojos. Porque la evolución que estamos teniendo está ocurriendo a un nivel espiritual. Pero se nos es más difícil hacer un cambio, llevar un cambio en el mundo material, de materia a materia, que cuando tú haces el cambio espiritualmente. Y desde luego manteniendo en cuenta que cuando tú estás cambiando, tu energía lo está haciendo también. Y ahora esas frecuencias están creando un impacto en tu medio ambiente que las personas a tu alrededor los están sintiendo. Al principio lo pueden sentir como algo extraño. Sí, como diciendo, bueno, ¿y esta qué le no pasa? Lo comprenden mentalmente porque todavía traen las limitaciones o las programaciones antiguas y les cueste trabajo, pero cuando te ven a ti comportándote en esa forma y empiezan a ver que tu energía, tus emociones traen cierta alegría o cierta calma también. Exacto. Entonces ellos empiezan a notar, y puede ser que al principio se pongan resistentes y traten de empujarte los botones para hacerte ver que a lo mejor no estás siendo sincero, porque son personas que desde luego no han aprendido a confiar en ellos mismos o dejarse llevar por su espiritualidad, por su divinidad. Entonces van a pasar por el mismo proceso que tú has tenido que pasar para recobrar tu confianza en ti mismo y tu fe. Porque la fe habla de yo voy a creer en esto ciegamente aunque no lo tengo. Esa es la fe. Yo creo en esto, no lo tengo, pero yo sé que es cierto. No todo el mundo tiene esa habilidad todavía debido a que nos han acostumbrado
a pensar que hasta que yo no lo vea, no lo creo. Entonces, ahí vemos, ¿verdad?, el ejemplo. El mundo antiguo nos dice, si tú no lo ves, no lo creas. El mundo nuevo te está diciendo, créelo primero antes que lo recibas, sí, y después lo tendrás. Sí. Son dos ideologías muy diferentes, dos puntos de vista muy distintos que nos requiere actuar en una forma distinta. Es de ahí el por qué para ciertas personas le cuesta más trabajo, porque nos han hecho creer que somos seres de hábito y en la costumbre es donde está el bienestar, pero no nos han recalcado que si esa costumbre y ese hábito no te está haciéndote sentir bien, ¿cómo tú vas a crear bienestar? Si tú estás haciendo y estás repitiendo un hábito todos los días que no te hace sentir bien, ¿cómo tú crees que tú puedas lograr el bienestar? Dime. Cuando tú vives en una realidad en que tus emociones son magnéticas, tus sentimientos tienen magnetismo, tus ideas es la gasolina, ¿verdad? Sí. Pero lo que magnetiza todas las situaciones en tu vida son tus sentimientos. Entonces ponte a pensar, si tú te sientes mal en la realidad que tú estás creando, sí, aunque tú estés actuando de la mejor forma y le estés dando a aparentar a todo el mundo que todo está bien. Entonces, estos son aprendizajes que nuestros ancestros hicieron anteriormente, durante líneas de tiempo en que nos forzaron a divorciarnos de nuestro bienestar. No puedes escuchar tus emociones porque la ciencia decía que no era de confiar. Tienes que divorciarte de las costumbres ancestrales porque tus ancestros eran una partida de ignorantes y primitivos. Sí, así los trataban. ¿Cierto? Sí. Y para tú poder triunfar y participar de estas sociedades que hemos creado, tú tienes que comportarte así. Así mismo es. Entonces, es de ahí el por qué esta herencia, ¿verdad?, que traemos, que proviene de los tiempos en que sí, espiritualmente vivíamos conectados con todos, teniendo en cuenta el bienestar de todos, porque reconocíamos nuestro propio bienestar a los tiempos en que nuestros ancestros vivieron en que no podían hacerlo. Fueron forzados a romper con ese bienestar y tú traes toda esa herencia. Esos genes están ahí y ahora los desequilibrios que se han creado en esas líneas de tiempo te toca a ti resolverlos. Y es interesante cómo es que si tú te pones a esculcar los obstáculos de tus seres queridos y tus ancestros, tú te vas a dar cuenta que muchos de los problemas que tú tienes ahora son los mismos problemas que tuvieron ellos. Exactamente, Sandra. A eso quería llegar. Algo muy personal que me tocó a mí es mi papá falleció. Gracias a Dios, tiempo anterior pude hablar con él y escucharlo. Todavía estaba consciente porque él empezó a tener demencia. Y es algo que me quedo tranquila, Sandra, porque pude llegar en cierta parte a resolver ese conflicto espiritualmente que yo tenía con él. Yeah. Y me quedo tranquila y en paz porque sé que lo logré. Ahora, regresando un poco más a nuestros ancestros, me gustaría también saber, porque yo no conocía a mi abuela, no conocía a mi abuelo por parte de mi papá. Entonces sí me gustaría, a veces, o sea, con familia que tengo en mi país, quiero saber un poco más de ellos, porque también quiero llegar a conocerlos y armonizar esa parte que sé que de cierta forma también le afecta a mi hermano. Sí, eso es también cuando te empiezan esos deseos de querer reconectarte con tu lineaje, es parte de la trayectoria de este gran despertar. Ese es el proceso de integración. Debido a que el proceso lo dice, es de integrar todos los aspectos o todos los componentes de lo que es la evolución espiritual tuya. Okay? Todos estos aspectos estaban divididos y separados. Y muchos de ellos nosotros nos divorciamos y lo ignoramos. Es de ahí el por qué todas estas generaciones que han sido generaciones tan difíciles, donde ha habido tanta guerra
y tantos desacuerdos entre el ser humano, conflictos, ¿verdad? Sí. Y ese vacío, ese vacío emocional. Que a veces lo queremos llenar con lo material, exacto. Con la ansiedad, sí, con sí. Querernos, usted sabe, tal vez decir yo tengo más que tú, sí. el ego, todo eso. Y la envidia, el celo, el exceso de posesiones materiales, todo esto sí. ha sido parte de esa programación de irnos alejando y distrayendo poquito a poco de nuestras raíces, que desde luego en la división, cuando nosotros nos dividimos, perdemos, porque ahí es donde entra la manipulación sí. y la contaminación. Pero dicen que en la unión está la fuerza. Sí. ¿Okay? So, todo lo que nos divide es una de las formas en que nos conquistan sí. y nos manipulan. Cuando tú te unes y entiendes y tratas de solucionar o de colaborar con otras personas para crear unificación, ahí es donde está la fuerza. Entonces, ¿cómo hacer o cómo corromper la conciencia del ser humano? Un ser de luz que está compuesto de átomos de luz. Pues dividirlo, hacerle olvidar su fuerza espiritual, separarlos de su linaje, de sus orígenes, que desde luego tu conciencia, para poder participar de diferentes líneas de tiempo, necesita a veces un nuevo cuerpo. ¿Okay? Y tu cuerpo a veces no va a recordar lo que tu conciencia espiritual vivió en otra línea de tiempo. Entonces, eso es una desventaja. Una gran desventaja. Es una gran desventaja, porque si tú ahora te has acostumbrado a ignorar tus instintos, sí. a ignorar tu alma y tu espíritu, y a ignorar tu tribu y tu linaje, tú ahora estás en el mundo físico a la merced de todo lo que te digan, agarrando miedos de todo el mundo, y no personas, tienes, sí. te sientes, claro que te vas a sentir solo, porque todas las personas o las energías que están ahí, porque no se van, pero están ahí, que te están ayudando, tú las desconoces. Entonces, esto me ocurrió a mí, le ocurre a muchas personas cuando estamos recobrando esa conexión, y es la cantidad de miedo que sentimos, que no sabemos distinguir entre un buen espíritu a uno que no lo es. ¿Cómo yo voy a saber, si no estoy acostumbrada a distinguir quién es mi y quién es familiar, ¿verdad? Ancestral, y quién es un espíritu que viene a confundirme? Eso es una... ¿Sabe qué, Sandra? Le voy a decir una cosa, muchas veces, le voy a ser sincera, yo tengo miedo a veces, sí. porque yo, usted sabe, le he comentado muchas veces, le prendo una vela a mis ancestros y los cuido mucho, pero siempre digo, usted sabe, Dios, tú nunca sabes, tú dices, sí, bueno, ¿y qué pasa? Que se le estoy rezando un espíritu oscuro y me está confundiendo. Exactamente, Sandra. Todos pasamos por eso, debido a que se nos ha metido en la cabeza y genéticamente que debemos de tenerle miedo a la oscuridad. Así es. Sin saber que somos parte de ella también, Sandra. Somos parte de la oscuridad, pero cuando a ti te enseñan a tenerle miedo a la oscuridad, tú empiezas a crear cuentos de que ahí es donde están todos los demonios y todo lo malo, ¿verdad? Porque si te han enseñado que nada más que mires a la luz como algo positivo, pero la oscuridad como algo negativo, tú no quieres ver para la oscuridad. Sí. Es un aspecto de nosotros, pero nos han dicho que no, que es malo. Entonces, ¿para qué tú vas a ver para lo oscuro? ¿Y qué pasa? Que normalmente las vibraciones y frecuencias que nos enseñaron a cogerle miedo a la oscuridad son los que se han apoderado de trabajar en esas frecuencias de oscuridad, carencia de luz, porque la energía femenina, energía femenina donde es más fuerte es en la oscuridad. No porque sea negativa, es que simplemente es un estado de la energía esa. Pero si nos han metido tantas cargas sentimentales de que no mires para la oscuridad, no digo yo si tú no vas a mirar para la oscuridad. ¿Y qué pasa? Que en esa oscuridad
aunque hemos reprimido muchas ideas negativas, pero también hay mucha fuerza espiritual. Y las personas que se están aprovechando de esa fuerza espiritual son las personas que saben que la oscuridad no es mala. Exacto. Entonces, todos esos miedos que nosotros traemos grabados genéticamente, tú los activas cuando tú estás enfocado en algo, ¿no? Sí. Y si ese algo es algo que te hace sentir miedo, o te hace sentir temor, o inseguro, o incapaz, te va a ir activando todos los genes que vibratoriamente estén alineados con esa frecuencia del miedo, que no solamente son los miedos que tú has creado, pero también son los que tú has heredado. Entonces, ahí es donde tú te vas a dar cuenta que, un ejemplo, hay veces que hay personas que le cogen de pronto pánico al mar, le tienen miedo al agua, y no siempre se lo tuvieron. Y de pronto, esto me pasó a mí, que le cogí un pánico al mar, pero yo crecí en una isla y siempre estaba en el mar, y de pronto le cogí pánico. Esto tiene que ver con una memoria de algo que te ocurrió en otra encarnación, en que a lo mejor te ahogaste. Y ahora la viene aquí. Y ahora la activé. En esta vida. La activé y la puedo corregir, porque tienes siempre la oportunidad de trascender ese miedo. Pero ahora vamos a decir que yo esté pasando por una separación. Es un ejemplo, ¿no? Y no es la primera vez que me estoy separando de una relación. Vamos a decir que ya yo he pasado por una trayectoria en que comienzo relaciones y después se acaban debido a que por HB no funcionaron. Sí. Este proceso que yo estoy pasando de separación una y otra vez es ancestral. Y muchas veces nos preguntamos, ¿pero por qué? O sea, pero... Porque de por sí acuérdate que tiene mucho que ver con las líneas de tiempo que tus ancestros vivieron y se fueron desconectando de la sabiduría. Hay una gran diferencia, Miriam, cuando tú tienes genéticamente genes puros de indígena a cuando han estado mezclados. Muchos de nosotros que venimos de mezclas genéticas entre África y Europa, traemos la memoria de la colonización, la imposición nosotros, sí. Y la mezcla genética. Y es como todo, es como cuando tú coges una fruta y tú dices, voy a mezclar el mango con la naranja. Sí. A mezclar la naranja con un limón. La naranja con un limón puede engendrar agridulce, algo que pueda ser rico, sí. Y bueno, debido a los genes de cada fruta. Pero cuando ya tú vienes con el mango y la naranja, puede ser que cree una combinación genética que no sea buena. Que la fruta salga malísima. Lo mismo ocurre con nuestros genes. Ponte a pensar, si tú vienes y provienes de costumbres en que tus ancestros estaban acostumbrados a comer plantas, y después de la colonización, la mezcla que hubo en que se impusieron ciertas culturas sobre otras y se empiezan a mezclar genéticamente, ¿qué tipo de mezcla están surgiendo? Entonces, muchas de nuestras agitaciones espirituales provienen no solamente de las herencias ancestrales, pero también de las combinaciones genéticas que hemos creado, donde hemos empezado a introducir alimentos que no van de acuerdo con nuestros genes. Y debido a que no sabemos situarnos espiritualmente con nuestro lineaje, estamos haciendo las cosas a ciegas. Entonces, el alimento nos puede afectar espiritualmente. La combinación genética que ahora nosotros vamos a hacer con otra persona, de acuerdo a lo que ya traemos y lo que trae esa persona, puede crear problemas. Y todo esto está ocurriendo en el mundo espiritual porque, una vez más, nos hemos hecho la idea que el mundo espiritual es perfecto. Cuando no lo es. Cuando no lo es, porque es una combinación de diferentes, todo tipos de frecuencias, en que están desde las más elevadas a las menos, de la misma forma que estamos nosotros aquí.
Es duro, Sandra. ¿Sabe qué? Que otra personal, con mi mamá. Hubo un tiempo que no trataba de entenderla, pero uno como hijo a veces se frustra. Sí. Porque uno quisiera que los respetaran, porque siempre nos han inculcado el respeto, siempre tiene que ser para los padres. Sí. Pero muchas veces el respeto de los padres a los hijos no es el mismo. No tiene que ser el mismo, pero siento que tiene que haber un poco más de comprensión. Yo le he contado mi historia a usted. Viví mi niñez sin mi mamá. Siempre he tratado de entenderla. Llegó un tiempo, Sandra, que puse una pausa. Sí. Pero luego comprendí, dije, si no soy yo que la va a poder ayudar a ella, ¿quién lo va a hacer? Entonces ahí es donde tomo yo un poco más de conciencia y digo, tú traes esa evolución. Sí, yo no quiero, porque para poder llegar yo a eso tuve que entender a mi mamá, cómo fue ella de niña, cómo la trataron a ella de niña. Y mi abuelo era una persona que era recta porque estuvo en el ejército. Entonces mi mamá también sufrió de carencia de amor, de comprensión, de apoyo. Entonces ahí es donde yo caigo en cuenta, donde yo digo, yo no puedo juzgar a mi mamá porque en realidad no sé. Ella me puede decir a mí, no, que por eso yo soy la persona que soy, porque si su abuelo no hubiera sido así, tal vez fuera una mala persona, pero sé que también carece mucho de amor. Y eso es algo que me ha costado, no costado, sino que me ha tomado tiempo entender esa parte y no llegar a un desacuerdo o a una discusión con ella. Exacto. Sí, te ha traído la comprensión. Bueno, es que, mira, una vez más, las personas que tienden a pensar o actuar en una forma más limitada, con carencia de amor, de cierta forma, todo tiene que ver al nivel que tú veas las cosas, porque desde el punto de vista que tú estás hablando de como ser humano emocionalmente en esta realidad. Y tú dices, esta persona está actuando así. Sí. Y me ha herido y me ha dolido debido a que estoy hablando de mi mamá o estoy hablando de alguien que realmente debería ser contrario. Sí. Pero recuerden que tu evolución no comienza con este cuerpo. Tu evolución espiritual ha comenzado ya hace mucho tiempo. Y muchas de las cosas que tú puedes estar resolviendo con tu mamá ahora tiene mucho que ver con situaciones que tú no pudiste resolver en otras encarnaciones. Y ahora tu mamá ha tenido que escoger comportarse así para ayudarte a ti a evolucionar en algo que tú deseas evolucionar. Sí. Pero si tú no tienes esa conciencia de que a un nivel espiritual nosotros llegamos a esos acuerdos, es muy fácil emocionalmente aquí, de este lado, señalar con el dedo y decir, criticar. No, porque tú. Sí, criticar. ¿Verdad? Especialmente lo hacemos cuando todavía no hemos llegado a comprender los diferentes niveles de entendimiento que nos lleva a tocar el alma, el espíritu, el reconocimiento del espíritu. ¿Cómo es que el espíritu te deja saber? Pero eso fue un aprendizaje. Sí. Cuando uno ya empieza a tener más conciencia de tu espíritu, tú empiezas a cambiar y tú dices, espérate, sí, mi aspecto físico es verdad que reconoce que ella puede haber sido injusta o que ella es esto, pero cuando yo miro por el lado espiritual, la comprendo porque yo como espíritu evolucionando también he hecho eso. Y todo lo que ya tú logras comprender ahora y trascender es porque ya tú lo has hecho anteriormente y lo has aprendido. Hay cosas que tú dices, pero para mí eso es fácil hacerlo. Yo no sé por qué a esa persona le cuesta trabajo. Es porque ya tú lo has hecho muchas veces anteriormente al punto de haberlo comprendido y no lo tienes que volver a tener porque ya no tienes que volver a aprender porque ya tú lo reconoces intuitivamente. Pero esa persona ahora lo necesita aprender. Entonces,
tenemos que a veces recordar que todos los obstáculos que otras personas puedan estar pasando, que no han logrado comprender, tú también los pasaste anteriormente. Y ahora tú, por ser más evolucionado en ese aspecto, porque a lo mejor tu mamá no puede ser la persona ideal en lo que es cuestiones de dar cariño, porque ella no se lo dieron, pero te ha enseñado en otras cosas, y esa actitud también te ha enseñado a ti a ser diferente con tus hijos. Así es. ¿Ok? Sí. Porque hay veces que lo que nuestros padres hacen con nosotros que no nos gusta, nos ayudan a fortalecernos y ser diferente con nuestros hijos. Hay veces que no, hay veces que resistimos y actuamos y terminamos actuando de la misma forma que ellos lo hicieron, pero sí, en otras maneras, no lo podemos ver. Pero hay veces que no, hay veces que terminamos por cambiar y actuar diferente. Y esa experiencia nos enseñó, nos elevó nuestra conciencia. Y ahora nuestra actitud va a ayudar a esa persona, puede ayudar a esa persona a cambiar, porque está viendo que después de haberse comportado en la forma que lo hicieron contigo, mira cómo es que tú has podido lograr de aprender a amar sin condiciones. Sí. Entonces, esto es como, es una escuela que todos estamos teniendo, y sinceramente yo en la actualidad todavía tengo momentos en que le doy permiso a mi cuerpo físico sentir todas las emociones de resistencia que a veces uno puede sentir y de frustración cuando alguien no está siendo justo contigo. Pero el tener conciencia de la evolución mía espiritual es lo que me ayuda a mí a decir, ok, dejé que en mi lo cuerpo sentimental y emocional se desahogara, pero ahora vamos a volver, ¿verdad?, a esta perspectiva espiritual donde es un aprendizaje, ¿verdad?, es una evolución. Y gracias a la actitud de esa persona, que por muy mala que haya sido, pero me has enseñado algo tan valioso, porque es algo que yo no voy a volver a repetir, te ayuda a aprender a discriminar. Y irte valorando tú. Es lo que le iba a decir. A tomarse uno más valor. Más valor, confianza. Exacto. Entonces, todo esto tiene que ver con tus conexiones ancestrales, debido a que por cada victoria que tú logres, es un punto que tu linaje se beneficia, y así como tú te iluminas, y así como tú disfrutas de esa iluminación y de esos beneficios, todos los espíritus tuyos ancestrales también lo van a hacer. Es tu tribu en el mundo espiritual. ¿Y qué pasa? Que a la misma vez crea una unión. Es como que tú creas un puente ahora familiar en tus parientes aquí en el mundo físico. Tanto en el espiritual también. Exacto, para que ellos tengan un reconocimiento y haya paz. Es lo que decir, más que nada paz. Encontrar la paz, porque la paz la encuentras tú. Tanto. La creas con tus ancestros y ahora la creas con tus parientes en el mundo espiritual. Aunque muchas de las veces, Sandra, es duro, especialmente con... Mi amor, pero es duro en el sentido de que queremos ayudar, sí, pero luego no lo pueden tomar como mal, o no lo pueden tomar de que, no, porque no es de que hagan lo que uno hace, pero son cosas que le traen a uno la tranquilidad y la armonía. Sí, pero mira, ponte en ese punto de vista. Imagínate que tú vayas a la escuela, a la universidad, y que tú vayas con tu hija y vayas a coger la misma carrera, y tomes un curso con tu hijo o con tu hija, y que en ese curso, esa clase, tú no la pudiste entender y tu hija sí la pudo entender. Oh, sí, suele pasar, Sandra, sí. Entonces, por mucho que tu hija o tu hijo trate de ayudarte con la clase, tú no la puedes entender porque no tienes la misma habilidad que esa persona. Entonces, ¿tú crees que tu hijo y tu hija deben de quedarse a esperar y repetir ese curso hasta que tú lo pases? No, ellos tienen que avanzar. Tienen que avanzar. Entonces, es lo que pasa, que nosotros nos hemos acostumbrado a quedarnos a esperar a que esas personas aprendan lo que yo aprendí. Y mientras que lo estamos haciendo, estamos frustrados. No, pero a veces queremos compartir o dar un consejo. O queremos empujar a esa persona. Mira, pero yo lo entiendo. Mira, esto es así, entiéndelo. Sí. Pero esa persona no lo puede entender porque no tiene todavía la habilidad que has tenido de adulto. Sí. Entonces, hay que saber comprender mediante la compasión de que
a cada persona le toma su tiempo entender algo y tenemos que saber respetar ese tiempo, persona, que no es el tiempo que nosotros vemos, sino es el tiempo que a ti te toma para tener todas las experiencias que tú necesitas tener y lograr tener ese reconocimiento y esa iluminación y esa realización, lo que significa para ti. Así es. Híjole, este tema estuvo intenso. Es intenso porque es ancestral, es algo bien agradable, profundo, ¿no? Sí. Es nuestro lineaje y no hay nada como aprendernos a situar espiritualmente. En mi caso, el porcentaje ancestral mío es de África, de las tribus de Bantú en África. Yo estoy situada espiritualmente, aunque soy el producto de la colonización, pero ancestralmente mi madre es, el gran porcentaje es africano, y después mi padre es español, con mezclas de portugués, vasco. Entonces, como puedes ver... Tremenda mezcla. Tremendo potaje, sí. En que cuando yo miro mis genes y ando en busca de mi salud, sí, tengo que ver por los dos lados, los alimentos. Tengo que discriminar y ser muy selectiva con lo que le voy a dar a mi cuerpo, porque genéticamente son dos culturas que tienen diferentes costumbres, sí, y tengo que ser, un poco, selectiva en lo que voy a alimentar a mi cuerpo para genéticamente ser una persona saludable y sana. Pues mis ancestros, Sandra, son de los mayas. Okay. Por parte de mi papá. Por parte de mi mamá, pues, usted sabe, los españoles. Entonces, como usted pues ahí tienes que situar, y créemelo, una vez que tú te empiezas a situar genéticamente y culturalmente, tu espiritualidad se fortalece. Sí. Porque ahora tú vas a empezar a conectarte ancestralmente con aquellos seres y aquellos espíritus que no son los que están confundidos, al igual que tú. Tú quieres, sí, trascender los que están confundidos. No quiere decir que no los vayas a ayudar, porque nos tenemos que ayudar unos a los otros. No podemos dejar a nadie atrás. Pero de la única forma que tú puedes fortalecer tu energía es primero ir en busca de con la conexión con aquellos que son más elevados espiritualmente, más conscientes espiritualmente, que cuando vivieron aquí en la tierra pudieron vivir ese tipo de vida. Entonces vamos a esa pregunta del miedo: ¿cómo saber distinguir entre el espíritu que realmente me va a ayudar y cuál no? En la forma en que tú te sientes con ese espíritu. No importa si es tu abuela, tu abuelo, tu bisabuelo. Lo que importa es que cuando tú te estás sentando a hablar con esos espíritus y cuando tú estás recibiendo información, que tú sientes paz y tranquilidad, que tú sientas esa armonía. Si por alguna razón tú sientes confusión, quiere decir que esa no es. Eso no, sí, es. No es el momento. Sí. No escojas seguir ese consejo. Sí. Déjalo caer. Si tú sientes un olor que no es agradable, no trabajes con esa energía. Haz una buena limpieza, refresca, sí, la energía de tu casa, ¿ok? Y trabaja con tus propios miedos para transformarlos y entonces crear la vibración y la frecuencia sentimental que te ayude a ti a armonizar y magnetizar a un espíritu de más luz. Muy buen consejo. ¿Sabe que, Sandra? Esto sería otro tema también para que usted nos diga cómo hacer un altar, okay, ancestral. Okay. Sí, porque no es mala idea hablar, porque hay muchos diferentes tipos de altares. Pues está bien. Pues bueno, hemos llegado al final. Punto final. Esperemos que les haya gustado. Esto les ayude una vez más. Y como siempre, preguntas son bienvenidas. Algún tema que también les gustaría que tocáramos. Exacto. Aquí estamos. Gracias. Su servidora y nuestra querida Mama Star. Hasta la próxima, que chicos. Pasen feliz tarde. Igualmente, Miriam. Pase feliz tarde. Sandra. Hasta luego. Okay.